Bienvenidos y pilas, porque parece que hay unas cuentas que no están cuadrando en la reforma a la salud y en el presupuesto general para el 2024. El gobierno estaría contando con una plata que al parecer no se sabe si va a entrar o no. Ese análisis y esa denuncia la hace el Comité Autónomo de Regla Fiscal y el director de esa entidad ya está conectado con nosotros en Plata es Plata. Vamos a hablar de esta y de otras cifras muy importantes para el país. Quédese conectado con nosotros. Esto es Plata es Plata, un producto de Noticias RCN, el diario La República. Bienvenidos. Muy bien, señores, bienvenidos entonces a esta emisión de Plata es Plata. Tema del día, lo decíamos, algunas cuentas que al parecer no están cuadrando en el gobierno. Cuentas relacionadas con las reformas que están en el Congreso, pero también con el presupuesto para el 2024. Presupuesto que ya hace varias semanas fue radicado también en el Congreso y que está en estudio. ¿Qué es lo que está pasando? Es el tema del que vamos a hablar en este momento. Por eso nos acompaña el doctor Andrés Velasco, él es el director técnico del Comité Autónomo de Regla Fiscal. Doctor Velasco, gracias. Bienvenido a Noticias RCN, al diario La República. Un placer, Juan Camilo. Bien, señor, el placer es nuestro, por supuesto. Óigame, doctor Velasco, antes de comenzar, se habla mucho del Comité Autónomo de Regla Fiscal, algunos lo critican, otros no. ¿Por qué no nos cuenta qué es eso? ¿Quiénes lo integran? Bien, el Comité de la Regla Fiscal es el ente rector de la regla fiscal en Colombia. La regla fiscal es una herramienta institucional que existe hace más de 10 años en el país y que desde el año 2021 fue remodelada para mejorarla. En esa mejora se incluyeron, digamos, dos fases. Una, se le cambió la fórmula a la regla fiscal para no solamente controlar el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, sino controlar el nivel de endeudamiento. Antes de la reforma del año 2021, la regla fiscal solamente se circunscribía a un control del déficit. Y por otro lado, se creó este Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es una entidad independiente del Estado, que es autónoma, que tiene un equipo técnico que es el que yo dirijo, que tiene unas 7 personas, en donde nosotros hacemos análisis técnicos de las cifras fiscales y macroeconómicas para generar, digamos, conceptos técnicos y que el comité, que está compuesto por 5 miembros expertos independientes del Estado, que son la presidenta es la doctora María Fernanda Suárez, ahí está Silvia Escobar, está el profesor Fernando Jaramillo, está Juan Pablo Córdoba y hay una vacante que dejó la doctora Olga Lucía Costa cuando decidió pasar al Banco de la República como codirectora. Y hay 2 miembros del Congreso que son presidentes itinerantes de las comisiones económicas terceras y cuartas. Entonces, ese es el comité, ellos son nuestros jefes, nosotros hacemos los estudios técnicos para ellos y ellos se pronuncian sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. 2 mujeres, además que son unas duras en temas de hidrocarburos. Es decir, básicamente ustedes le dicen al gobierno qué es viable, qué no es viable, pero les dejan la pelota en la cancha, ¿no? Hagan ustedes verán. Sí, la política fiscal yo creo que se puede entender en 2 dimensiones. Una es cuánto puedo gastar para ser sostenible. Esa es la dimensión en la que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF, se pronuncia. Y hay otra dimensión que ya es la dimensión de las decisiones de gasto, en qué debería gastar. Y esa ya es una decisión que la Constitución y la ley le dan al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, y ahí nosotros no nos metemos. Bien, doctor Velasco, ahora sí, ya hecho el contexto, metámonos en temas serios. Comencemos, si quiere, por las reformas. Es el tema del que ustedes han estado muy pendientes en las últimas semanas, sobre todo la pensional. Emiten en estos días, esta última semana, ustedes un comunicado con un estudio muy completo en el que dicen que hay unas cuentas de la reforma pensional que no cuadran y que saldrían muy costosas. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que está pasando y cuál es el estudio que ustedes hacen sobre la reforma pensional? Sí, yo creo que hay que empezar contándole al país pues algo que seguramente ya sabe, y es que la reforma pensional aumenta la carga intertemporal de la nación, en el tiempo, la carga que la nación tiene por el sistema de pensiones. La reforma pensional tiene cosas positivas. La reforma pensional reduce de forma importante los subsidios que la nación paga, sobre todo en las pensiones altas, aumenta la cobertura, ¿cierto? Y elimina, digamos, esta posibilidad de arbitraje que existía entre los regímenes de ahorro individual y el régimen de prima media. La gente se pasaba al final de la vida cuando le convenía más y eso implicaba unas erogaciones fiscales pues, muy importantes. Entonces, pero esos cambios vienen acompañados de unos costos. La reforma nos va a costar más a los colombianos y eso es importante pues decirlo así de claro. ¿Por qué nos va a costar más? Por varias razones. La primera es que con la reforma
todas las cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos vienen, digamos, a la nación, y la nación va a quedar responsable por todas las pensiones de hasta 3 salarios mínimos. Antes, pues las personas elegían dónde querían estar, si en el régimen de ahorro individual, que era privado, o en el régimen de prima media, que era administrado por la nación y por Colpensiones. Ahora todas esas cotizaciones por debajo de 3 salarios mínimos quedan acá. Entonces eso es muchas más personas, y por eso pues cuesta más. De esas cotizaciones que esas personas traen, no es posible ahorrar todo. El proyecto de ley lo que hace es decir, mire, la nación tiene que seguir pagando unas pensiones que se han generado en el pasado, y para eso la nación ha venido utilizando en parte pues estos traslados de recursos que se daban antes de la reforma. Después de la reforma nos va a tocar utilizar parte de las cotizaciones que vienen de esos por debajo de 3 salarios mínimos para seguir pagando esas pensiones viejas. Entonces, al no ahorrar todo y al enfrentarse, digamos, a ese pasivo contingente de futuras pensiones de más gente, pues cuesta más. Por otro lado, se crea un esquema que se llama prestación anticipada, que es un esquema en el que se van a poder pensionar muchas más personas que lleguen a las 1.000 semanas de cotización, tal vez que no lleguen a las 1.300 en el caso de los hombres, pero que sí lleguen a las 1.000 semanas. Se reducen las condiciones de semanas para que las mujeres accedan a pensión a 1.000 semanas, ¿cierto? Y por otro lado, la nación no puede utilizar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que se utilizaba en el régimen privado para pagar las pensiones del salario mínimo. Entonces, esas son las razones por las cuales esto cuesta más. Y yo creo que es importante decirles con esto nos va a costar más. Esto nos va a costar más. Y usted hablaba también del pilar solidario, pero también está hablando de que serán más personas a las que habrá que darles la pensión, lo cual es bueno. Y yo creo que nadie, doctor Velasco, se opone a poderle dar pensión sobre todo a los adultos mayores que no lograron llegar a ese tope de semanas o a esa cotización mínima. Pero ¿cómo hacerlo entonces? ¿Qué propone el Comité de Regla Fiscal, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, para poder hacerlo sin afectar las finanzas del Estado? Sí, pues mire, cuando nosotros hacemos los números, nos damos cuenta que el fondo de ahorro que se va a generar se va a agotar. Y cuando ese fondo de ahorro se agote, la responsabilidad de la nación de giros para cerrar el sistema pensional va a crecer de forma importantísima. 3,5 puntos del PIB, algo así como 70 billones de pesos. Eso va a hacer que el sistema pensional genere unas presiones fiscales que van a ser muy difíciles de satisfacer. Entonces, lo que el comité dice es, mire, evitemos que eso pase y tratemos de racionalizar un poquito lo que metemos en la reforma. Como usted dice, hay una cantidad de propósitos loables, pero entonces, por ejemplo, garanticemos que el fondo de ahorro tenga unas características y esté localizado en un lugar en donde pueda realmente perseguir un objetivo de rentabilidad. Entre más rentabilidad tenga ese fondo de ahorro, pues menos problemas fiscales vamos a tener. Hoy en día el fondo de ahorro en el proyecto de ley aprobado en primer debate está en Colpensiones. Realmente tenemos dudas, digamos, de que Colpensiones esté listo para empezar a administrar los recursos de tantas personas en tan poco tiempo. Y que sobre todo tenga la capacidad, digamos, de generar una rentabilidad de largo plazo que le aliviane las presiones al gobierno nacional. Otra recomendación es, el gobierno está proponiendo que todas las pensiones por debajo de 3 salarios mínimos, todas las cotizaciones pasen a Colpensiones. ¿Por qué no pensar en un umbral más bajo? Cuando uno hace los ejercicios técnicos, el umbral óptimo es el mínimo. Entonces, nosotros lo que proponemos es bajemos ese umbral a un salario mínimo, ¿cierto? Y así minimizamos los subsidios que la nación va a dar y además alivianamos las cargas de la nación. Por otro lado, este esquema de prestación anticipada del que hablábamos, pues, ¿por qué no lo racionalizamos y que no empiece en 1.000 semanas? Que empiece un poco más arriba, en 1.150 semanas o algo así. De esa forma podemos tener un sistema pensional más sostenible. El otro tema es el tema de las mujeres. Fue anunciado un fallo de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional propone, digamos, un mecanismo de tratamiento diferencial a las mujeres. El proyecto de ley inicial tenía una idea que a nosotros nos parecía o nos parece, digamos, que es un poco mejor, y es dar 50 semanas menos de cotización, de necesidad de cotización a las mujeres por cada hijo, digamos, que tengan. Eso tiene una relación mucho más cercana, digamos, al tema de la economía del cuidado, que es seguramente lo que está motivando, digamos, esta discusión en la nación. Y por último, será muy importante poner sobre la mesa el tema de los regímenes especiales. Y el tema de otros parámetros, por ejemplo, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje promedio sobre el cual se liquida la pensión de prima media.
hoy en día son los últimos 10 años, sería mucho mejor tener un promedio de 15 años o incluso más, 20 años, para que haya una correspondencia más clara entre lo que las personas cotizan y ahorran en los sistemas pensionales y lo que van a recibir después al final de su vida en pensión. Ah, pero esa sí es tremenda propuesta, esa sí no la había oído. Ampliar el promedio entonces de la pensión sería buenísimo, porque la gente suele terminar pensionándose con mucho menos de lo que gana. Ampliarlo a 20 años, pues creo que eso sí le convendría mucho a los trabajadores. Óigame, doctor Velasco, siendo franco, la reforma pensional pasó su primera legislatura, es la reforma que tiene mejor ambiente en el Congreso, varias bancadas de oposición y de gobierno coinciden en eso. Hay otras dos reformas importantes en curso. Hay una muy polémica que van dando, la reforma a la salud. Sobre eso también hay ciertos reparos con las cifras. ¿Cuáles son? Pues mire, la reforma de la salud yo creo que hay que partirla en dos en el análisis de los efectos económicos y fiscales. Por un lado, la reforma de la salud tiene unos costos que nosotros estimamos que van a ser más o menos de 7 billones de pesos adicionales al escenario, digamos, sin reforma, que serían anuales. 7 billones de pesos es más o menos 0,3 puntos porcentuales del PIB. Eso es lo que cuesta, para ponerlos en términos que todos más o menos entendamos, es lo que cuesta un programa como ingreso solidario, digamos, permanentemente, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente la parte medible de la reforma. Hay otra parte que nosotros hemos llamado la atención en pronunciamientos, o el CARF ha llamado la atención en pronunciamientos previos, y es unos riesgos asociados al esquema de subsidios a la oferta. El esquema de subsidios a la oferta, sobre todo en atención primaria, que es lo que propone la reforma, puede ocasionar unas erogaciones fiscales que son muy difíciles de medir. Es muy difícil entender cuánto nos va a costar esto, porque el cambio de esquema implica que el prestador de servicios, digamos, se va a ver motivado, va a tener los incentivos para ofrecer, digamos, una cantidad de bienes y servicios que seguramente vamos a demandar como ciudadanos y que al final va a tener que cubrir la nación. Y no es claro quién es el centinela, ¿cierto? Y no es claro cuál es el muro, no es claro cuál es la restricción presupuestal y no es claro cuál es el doliente institucional que va a ejercer control sobre esos recursos que son tan cuantiosos. Y hay otros riesgos, digamos, asociados al artículo 365 de la Constitución Política sobre el tratamiento, digamos, de negocios legítimos en el sector privado. Hay un tema sobre los riesgos en la gestión de la salud, digamos, que si queda en cabeza del gobierno nacional, pues recaerán esos procesos legales y litigios sobre el erario público, etcétera, etcétera. Entonces existen un grupo de riesgos, digamos, que nosotros consolidamos en el pronunciamiento número 7, que se encuentra en nuestra página web, www.carf.gov.co, y que nos preocupan y que nosotros lo que hemos dicho es, mire, señor Congreso de la República, Gobierno Nacional, tratemos de blindar la reforma, ¿cierto? Para que esos riesgos, digamos, no se vayan a consolidar y no vayan a causar un problema de las finanzas públicas en el futuro. Pues 7 billones es mucha plata, ¿no? Digamos, usted haciendo la comparación, un programa de ingreso solidario es clave, ¿no? Hay que proteger esa plata sería muy importante en Colombia. Quiero que hablemos del presupuesto, doctor Velasco, pero antes de eso le pregunto rápidamente por la otra reforma que está en este momento en curso, la reforma laboral. Esa de pronto no cuenta con tanto apoyo y de hecho se hundió en la legislatura pasada. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Qué estudios han hecho? Nosotros todavía no nos hemos pronunciado sobre la reforma laboral, estamos empezando a hacer ejercicios, sin embargo sí hemos identificado que existen riesgos adicionales a los riesgos que han sido ventilados, por ejemplo, por los estudios técnicos del Banco de la República acerca de la generación de empleo y de la generación de empleo formal sobre todo, pues podría haber unos efectos sobre el crecimiento del PIB tendencial de la economía. El crecimiento del PIB tendencial, el PIB tendencial es ese nivel de Producto Interno Bruto de actividad económica que es típico de las naciones. Lo que nosotros estamos viendo en nuestros análisis preliminares de la reforma laboral es que podría haber efectos sobre ese PIB tendencial y por lo tanto sobre los ingresos de la nación, los ingresos a partir de impuestos que se generan de esos niveles de actividad económica tendenciales. Si tenemos un deterioro de ese PIB tendencial, podríamos tener un deterioro de los ingresos estructurales, lo cual podría limitar de forma importante la capacidad de gasto público de la nación. Sin embargo, estamos todavía haciendo los ejercicios, no queremos todavía pronunciarnos de forma contundente porque tenemos que esperar a tener todos los resultados y en su momento se los comunicaremos a la nación. Bueno, que sea aquí en Plata es Plata, por supuesto, doctor Velasco. Ahora sí, vámonos para el presupuesto general de la nación. Lo radicó el gobierno hace algunas semanas, son 502 billones de pesos para el 2024. 502 billones que todavía no están aprobados, pero que ya fueron presentados. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen de esa cifra?
Sí, nosotros ahí tenemos unas preocupaciones, digamos, muy puntuales. Resulta que en el presupuesto del año 2024 hay dos fuentes de financiamiento que consideramos que son inciertas y es importante tener prudencia a la hora de programar el gasto público para el próximo año para cumplir con la regla fiscal. Recordemos que la regla fiscal lo único que le pide al gobierno es, mire, si va a programar gastos estructurales, tenga ingresos estructurales. Entonces, si hay incertidumbre sobre una cantidad de ingresos, pues tenga prudencia porque si esos ingresos no llegan, vamos a terminar endeudándonos de más, ¿cierto? Y debilitando la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Cuáles son esos ingresos que, sobre los cuales tenemos incertidumbre? Hay unos recursos de gestión, activación y eficiencias de la DIAN por 13 billones de pesos, sobre los cuales pues existen dudas. Nosotros creemos que sí van a llegar bastantes de esos ingresos, pero seguramente no esos 13 billones de pesos y sobre eso el llamado es a la prudencia. Hay otro grupo de recursos provenientes de una estrategia de recuperación de un activo contingente, que es un activo que se genera en los procesos litigiosos que tiene la nación con agentes del sector privado por pleitos tributarios. La nación tiene un acervo un stock de esos litigios de cerca de 30 billones de pesos y quiere recuperar de forma muy rápida en el año 2024 a partir de conciliaciones la mitad de esos recursos, 15 billones de pesos. Ahí hay unos peros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, que yo creo que el gobierno nacional tendrá que solucionar para solucionar la incertidumbre sobre esos recursos. Pero la preocupación del Comité de la Regla Fiscal va más allá. Y es que aún si entraran esos recursos son de una sola vez, porque son un stock de litigios que logramos realizar en un año, 15 billones de pesos, pero que no vamos a tenerlos de ahí en adelante. Entonces nos preocupa que se programen gastos permanentes con unos ingresos que son de única vez. Es el mismo ejemplo de la casa, de nuestros hogares, digamos, cuando a uno le toca vender un activo para pagar el colegio de los niños. Por ejemplo, el colegio de los niños, pues hay que pagarlo todos los meses y si uno el primer mes lo paga con la venta de un activo, pues el segundo mes no va a tener el mismo activo porque ya lo vendió y entonces no va a tener con qué, digamos, pagar ese gasto recurrente y le va a tocar acudir a deuda. Colombia tiene un nivel de deuda que ya es bastante alto, que nos hemos comprometido como nación, ¿cierto? Y eso está en nuestra ley, en la ley de la regla fiscal, a reducir ese nivel de deuda y por eso es muy importante, pues no caer en el error de programar gastos estructurales financiados con gastos temporales. En ese contexto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha sido muy claro, le ha dicho al gobierno que de consolidarse un presupuesto en el que se pagan gastos estructurales con ingresos no estructurales, se estaría incumpliendo la regla fiscal. Ojo a esas advertencias, pero quiero detenerme ahí un segundo, doctor Velasco. Se estaría incumpliendo la regla fiscal y aquí estoy haciendo cuenta. Entonces usted nos habla 13 billones de pesos que esperan recuperar por la DIAN o que espera que lleguen por la DIAN, 15 billones de litigios, es decir, 28 billones de pesos. Eso es más o menos el 5% de lo que está hoy presupuestado, del presupuesto para el 2024. Si se llegara a aprobar el presupuesto hoy con estos 28 billones de pesos que no son ingresos estructurales, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el riesgo financiero para el país? Sí, el riesgo es que terminemos teniendo que encontrar recursos por otros lugares, ¿cierto? O hacer recortes de gasto en la medida en que esos recursos pues, no se perfeccionen. Entonces, es la advertencia del CARF al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, es ser prudentes en la programación del gasto, ¿cierto? Y dejar ventanas de acción para poder reaccionar en caso de que esos recursos no se consoliden o si se consolidan, que se consideren no estructurales. Ok, que se les haga el chulito ahí de no estructurales, eso es muy importante, porque además coincide con algo que habían dicho ustedes hace poco y es que el país tendría que abrocharse el cinturón, textualmente así lo dijeron. ¿A qué se referían con eso? Es exactamente a este tema, mire, nosotros estamos saliendo de un choque muy fuerte que elevó el nivel de deuda de la nación a niveles muy altos, cerca del 60% del Producto Interno Bruto, o sea, cerca del 60% de lo que los colombianos producimos en un año, ese era el tamaño de nuestra deuda. Por eso estamos pagando intereses muy altos, estamos pagando intereses de los 60, 70 billones de pesos al año, o sea, 7 veces el programa de ingreso solidario, para utilizar el mismo ejemplo. Eso es el 4,5% del PIB este año. Eh, eh,
Para poner otro ejemplo, usualmente la inversión en Colombia, la formación bruta de capital del sector público está por los lados de los 3% del PIB. Esto es 1,5 veces eso lo que estamos pagando en intereses. Y es muy importante reducir esa carga, porque las naciones sostenibles pues pagan muchos menos intereses y tienen niveles de endeudamiento mucho menores. Fíjese que eso se está viendo en las tasas de interés que está pagando el gobierno nacional. Nosotros estamos pagando tasas de interés que están en los 8,5, 8,6% efectivo anual. El gobierno nacional está acostumbrado a pagar tasas de interés menores que esas, y es muy importante que reduzcamos los déficits y que reduzcamos el déficit para hacer nuestras finanzas públicas sostenibles, para generar credibilidad, para que nos sigan prestando el dinero y para que no tengamos que hacer ajustes súbitos, porque otro de los temas es no estamos preparados para el siguiente choque fuerte. ¿Qué pasa si nos llega otro choque fuerte? La nación va a tener que salir a generar gasto contracíclico, a gastar más, a atender, digamos, las necesidades de los ciudadanos, pero si no hemos ajustado nuestras cuentas, si no hemos arreglado el techo cuando está soleado, ¿cierto? Pues nos va a llover y vamos a tener goteras y vamos a entrar en dificultades cuando vuelva a llover. Y para otro choque fuerte no tenemos que esperar otra pandemia, doctor Velasco, ¿no? O sea, no es sino ver cómo está esta semana la bolsa de valores en números rojos en el país y ese pronunciamiento de que podemos estar a punto de convertirnos en un estado frontera, de economía frontera, que eso es bien delicado. Y eso es tema para otro programa de Plata es Plata, sin duda. Óigame, me voy a despedir con un tema al que ustedes le dieron un visto bueno después de haber estado muy preocupados, los subsidios a los taxistas, que ya lo dijo esta semana el ministro de Hacienda, van a ir solamente hasta que suban las tarifas de los taxis, entre 70 y 100 mil pesos, el subsidio para lo del tema de la gasolina, por supuesto. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo les parece ese cambio de una tarifa diferencial a un subsidio mensual? Sí, yo creo que pongamos en contexto a quienes nos están viendo. Nosotros tenemos un problema fiscal tremendamente grande, que era este déficit acumulado de los combustibles. Durante muchísimo tiempo dejamos congelados los precios de los combustibles, el precio regulado, y el precio internacional estaba por arriba, y el precio internacional pues hay que pagárselo a los productores e importadores de combustibles, y se generó un déficit, ahí se generó un déficit muy grande, de orden del 36 billones de pesos en el año 2022, de 11 billones largos en el año 2021, este año van a ser 18 billones de pesos, 17 billones de pesos más o menos. Entonces, se estaba acumulando ese déficit. El gobierno nacional, desde finales del año pasado, empezó a hacer lo que era responsable. Y en eso el comité, digamos, ha dicho que ha estado de acuerdo con la política de precios de los combustibles. Empezó a subir poco a poco los precios de los combustibles, pero no solamente eso, sino que dijo, yo voy a pagar las deudas que se han generado por esa política del año 2021, del año 2022, y se programó en el marco fiscal de menor plazo que se iba a pagar siempre hasta con un año de rezago. Y eso ha sido muy importante por la sostenibilidad de las empresas, digamos, que producen e importan los combustibles. Entonces eran ambas cosas, se pagaban las deudas viejas y poco a poco se iba cerrando el diferencial entre los precios internacionales y los precios regulados, y eso pues redunda en que la nación es creíble y las finanzas públicas son sostenibles. Eso era un déficit que estaba ahí, digamos, al lado de la deuda neta, que era, pues como ya lo he explicado, muy importante. Hace pocos días viene, digamos, este tema de los taxistas. Inicialmente escuchamos, digamos, en los medios de comunicación que se estaban pensando en generar precios diferenciales. Es muy importante explicar que siempre que se pague en la bomba de gasolina un precio que está por debajo del precio internacional, se está generando un pasivo para la nación. Ese pasivo hay que pagarlo tarde o temprano. De alguna forma hay que pagarlo. Entonces, eso no era una buena idea. La discusión ha progresado y la discusión ha progresado hacia una cosa que es mucho más estándar, y es pues la nación, el gobierno nacional está considerando la posibilidad de una transferencia directa, de un subsidio directo, digamos, a los taxistas, pero fíjese que eso ya se sale de la lógica de la estabilización de precios. Ya en las bombas de gasolina, digamos, todos vamos a pagar el precio regulado, ¿cierto? Un precio regulado que se viene subiendo y que viene cerrándose frente al diferencial que existía frente al precio internacional. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno debe continuar actuando y tratar el problema, digamos, de los sectores específicos de una forma mucho más directa en el presupuesto de la nación, como sí lo considere en el debate democrático junto con el Congreso de la República.
Sí, se sale de la lógica de la estabilización porque además usted lo dice y creo que coincidimos muchos en eso, no era una buena idea. El déficit y el hueco fiscal que quedó por ese fondo de estabilización es bien peligroso y es muy malo para la nación, sin duda alguna. Andrés Velasco, el director técnico del Comité Autónomo de Regla Fiscal, nos acompañó hoy en Plata es Plata, aquí en Noticias RCN, el diario La República. Doctor Velasco, gracias, qué gusto haberlo tenido acá estos minutos. No, un placer. Muchas gracias. Bienvenido siempre, señor. Bueno, temas clave para que vayamos cerrando entonces esta emisión y temas un poco preocupantes. Algunas cuentas que según este comité, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, no están cuadrando. En las reformas hay uno muy importante que lo tengo aquí anotado y es en la reforma a la salud, ¿no? Hablan de unos 7 billones de pesos que podrían estar ahí como medio en juego y que hay que protegerlo. Dicen ellos, es un ingreso solidario, es un programa completo de ingreso solidario, pero también en el presupuesto para el 2024, presupuesto que se radicó hace algunas semanas, que es por aproximadamente 502 millones de pesos, y que dice el Comité Autónomo de Regla Fiscal, el gobierno está contando con por lo menos 28 billones de pesos que no está muy claro que puedan entrar al país y que si se ejecutaran pues podría tener un riesgo fiscal. Ese tema es muy importante y seguimos atentos y lo seguiremos desarrollando sin duda alguna. De momento, señores, es el momento para despedirnos. Como siempre ha sido un gusto acompañarnos en esta emisión de Plata es Plata. Gracias a ustedes por conectarse ahí con nosotros. Sigan ahí pendientes de las redes de Noticias RCN y del diario La República. Feliz tarde para todos, feliz regreso a casa.